Que estas Pascuas fortalezcan nuestro espíritu y vivamos en función de las enseñanzas de Cristo. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión. A continuación, con corazón de discípulo. Bueno, nuevamente con nuestro programa querido Con Corazón de Discípulo. Y esta vez esto sí que se está poniendo bueno en el estudio de Canal Arquidiocesano. Y nada menos que tenemos presencial la hermana Rosa Ofelia Hernández Oxlack. ¿Verdad, hermana Rosa? Sí. Bueno, ella es de la Sociedad Misionera Apóstoles de la Palabra, que como ya pueden ver acá, más o menos pueden identificar el carisma de la hermana Rosa Ofelia. Hermana Rosa Ofelia, un placer, un gusto tenerla con nosotros. Qué rico que nos pueda compartir eso que ha hecho Jesús en su vida. ¿Cómo se metió ese Jesús en su corazón para hacerla nada menos que gestora de la palabra de Él por todos los caminos por donde va? Bueno, cuéntenos, hermanita. Muchas gracias, hermana, y también para mí es un placer de estar acá también en este canal. Pues para mí es una alegría también por el llamado que el Señor me ha hecho, y en el transcurso de toda la experiencia que he vivido, pues me ha ayudado a enamorarme más del Señor. Y sobre todo, pues gracias por la invitación también, porque bueno, pues como dice, ¿no? La mirada de Dios es una resistente en la vida de uno. Pues al principio pensaba, ¿no? Pues formar una familia o ir en Estados Unidos, pero dije, no, a ver qué camino tengo que tomar para ser feliz, lo que buscaba, la felicidad, para ser feliz. Y pues digo, no, yo quiero disfrutar, yo quiero tener dinero, pero esto no me va a llenar la felicidad. Sentía que me hacía falta alguna cosa más y digo, ¿qué voy a hacer? Y en mi comunidad llegaban las religiosas, en varias congregaciones, pues viven, ¿no? En diferentes comunidades, pues están en diferentes congregaciones. Llegaba, pues yo creo que en vacaciones, y digo, y pues ellas, yo quiero ser como ellas. Y nos daba una, pues tema, una reflexión, pero también me motivaba solo con su presencia. Y digo, ellas tienen a Dios en su corazón y están felices, se ve que están felices. Entonces digo, yo quiero ser como ellas. Y así fue que cuando yo ingresé, pero no encontraba con qué comunidad. Me faltaba eso, que alguien me diga, o ingrésate con nosotras, o te invitamos, o yo sentía esa presencia de Dios, el llamado de Dios que estaba, pues, que me estaba gestándose en el corazón. Sí, sí, pero faltaba alguien que me motivaba, o te invitamos, y no te gustaría ser misionera, y así. Así después, poco a poco, fue un tiempo y digo, ¿qué tengo que hacer, no? Tengo que hacer. Entonces tomé la decisión de ir pues digo, mejor me voy a Estados Unidos, pues ayudar a mi familia, ayudar pues también progresar, ¿no? Quería tener, pues yo creo que lo material, y digo, mejor no. Y resulta que ya había hecho todo el proyecto, el programa, digo, voy a ir a la misa y me voy a ir, tomo mi decisión y me voy a ir.
Para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Y resulta que la muchacha, como tenía una amiga, y le digo, vamos, y vamos las dos, porque yo no quiero ir sola, ¿no? Si quiere, nos vamos las dos y nos acompañamos y nos vamos. Está bien. Y resulta que un día lunes y me levanté muy tempranito y pues me alisté, me preparé y yo le decía a mi mamá que no me iba a ir a hacer mis trabajos porque era costurera. Y le digo, ¿y dónde vas? No, es que me falta un material y me voy a ir. Y era una mentira, pues le dije a mi mamá, bueno, pues, y entonces me fui y resulta que también, y cuando llegué con mi amiga y le dije, vamos, y yo ahora sí ya estoy decidida y yo me voy a ir. Y resulta que mi amiga me decía, no, mire, yo ya no me voy a ir, lo que pasa es que ayer hablé con mis hermanos y ya no me voy a ir. Y si tú quieres ir, pues toma tu decisión y pues tal vez puede ser mis hermanos te van a recibir allá. Y le digo, ¿cómo puede ser eso? Mejor, si ella no va, tampoco no voy. Y así fue, se cambió los planes de Dios. Le digo, Dios es tan bueno. Esos son los planes de Dios, ¿no? Y digo, pues ya no me fui, entonces me quedé, porque yo era catequista de confirmación, me gustaba trabajar con los jóvenes, y pues entonces digo, mejor voy a seguir acá. Y seguí. Después hubo un tiempo que los misioneros apóstoles de la palabra, allá en mi comunidad, están en el seminario el seminario introductorio. Ajá. Entonces cada año hacen el aniversario de la comunidad, cuando fue fundada la comunidad, entonces hacía el aniversario y un 23 de mayo del 2009. Lo tienes muy cerquita, sí, esa tengo fecha. escrito en la libreta. Sí, muy bien. Entonces digo, no, ahora aquí llega el momento para mí. Y pasó una hermana, después de todo, la misa, la promoción vocacional, en todo, pasó una hermana, que yo bien recuerdo el nombre, que es hermana Mariela, que es de Jalapa, ahorita está en Brasil, y dice, mire, algo estamos invitando a las muchachas, si alguien quiere ingresar con nosotros, estamos en la capital, pues aquí están los hermanos y las hermanas están en la capital. Les invitamos a todas las muchachas que quieren ingresar. Y bueno, ya terminaron todo, y yo fui a hablar con una de ellas, le fui a buscar, mire, yo quiero ingresar a la comunidad de usted, pero ahorita mismo, ahorita quiero ir, no mañana, no pasado mañana, ahorita. O sea, la chispa de tu vocación fue, así. No me voy, se valió de aquella amiga y ahora de una quiero ingresar a la comunidad. Sí, así que ahorita mismo quiero ir. No, me decían las hermanas, yo recuerdo que unas que eran aspirantes, sí. La hermana Mariela, otras que eran de El Salvador, dice, no, mire, espérese, dice, calma, hermanita, y yo no entendía bien el español. Le digo, pero la cosa que yo quiero hacer ahorita mismo, yo me quiero ir con ustedes. No, mire, tranquila, dice, mire, vamos a estar una semana aquí todavía y vamos a invitar otras muchachas que quieren ir, que quieren ingresar con nosotras. Y vamos a invitar y ya hay unas 2, 3 que quieren ir y pues si tú quieres ir también, ellas se van a ir. Muy bien, está bien. Entonces, pero yo, ¿qué voy a hacer? Yo me quiero ir ahorita, ya no quiero regresar para mi casa, porque... ¿Y cuál era? ¿Por qué no quería regresar a mi casa? Porque, bueno, mi hermana ya tenía una intención, bueno, ella porque quería ingresar a la comunidad antes que yo. Y yo no quería que mi hermana ingresara ¿Pero primero. a qué comunidad? ¿A la misma? Apóstoles de la palabra. La misma. Entonces, mi papá ya había hablado con ellos, ya había pues hecho los planes, ¿no? Y bueno, al principio mi mamá no le daba permiso a mi hermana, pero sin embargo, después poco a poco, mi hermana insistió a mis papás y le decía, bueno, mi mamá, yo escuchaba, ¿no? De paso, a veces pasaba en el cuarto, cerca de ellos, platicando, y decía mi hermana,
yo quiero ingresar a un convento, yo quiero ingresar a una comunidad religiosa, si me dan permiso, pero mi papá me tiene que ayudar a buscar en qué comunidad voy a ir. Y mi mamá le decía a mi hermana, mire, si te vas a ir, es que las madres, las monjitas allá se van a morir y ella tiene sus propios cementerios. Y ahí se asustaba y digo, ponía pretexto para que no ingresara a mi hermana. Era eso. Y yo digo, pero yo nada más escuchaba, y como yo soy la mayor, y cada cosa mis papás me consultaban a mí. Y digo, como era la mayor, pues a ver cómo ves, mire esto, mire el otro, estamos pensando esto, el otro. Entonces, y además mi mamá se enfermaba mucho, entonces prácticamente es como otra madre para mis hermanos, porque también las cuidaba y las cuidaba también, las atendía y pues también, pero sin embargo, pues fue muy interesante el llamado. Fue interesante el llamado que Dios, y ingresé a la comunidad. Y antes que ingresara mi hermana, porque ya sabía la fecha que ingresara mi hermana, ya sabía la fecha. Entonces yo decía, pues yo voy a ingresar antes que mi hermana. Pues yo me fui, salí de la casa escondida a las 4 de la mañana, yo me fui y me salí de la casa. Antes que tu hermana. Antes que mi hermana. Y el mismo día que salió mi hermana, ya había salido 1 hora antes que mi hermana, y mis papás me habían dicho que ellos iban a dejar a mi hermana a la comunidad. Pero yo dije, yo voy a ir porque es mi oportunidad, siento que si no me voy, pierde no sé, sentí que algo me faltaba, y si no iba a responder al momento, no sé qué iba a pasar. O sea, que llegaste al convento 1 hora antes que tu hermana. Sí. 1 hora antes. Sí, 1 hora antes. Entonces, y resulta que no llegamos directamente en el convento, sino en la frontera. Yo ingresé en Tapachula, México. Yo no sabía que aquí estaba la comunidad, pero nos llevaron hasta Tapachula, a México. Entonces dije, ¿y cómo nos llevaron allá? ¿Por qué nos trajeron aquí en la capital? Pero ¿cuál era la idea? Porque para los seminaristas, tal vez para que uno no regresa, o porque allá no hay vocación, no sé cuál era la finalidad, pero allá nos fuimos, ya estando en la frontera, y yo digo, vamos, como no pueden pasar ellos, porque son centroamericanos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y nos sentamos ahí esperando a las hermanas para que llegaran al otro lado por nosotras. Pero me decía, viene otra muchacha en camino. Y dije, espéreme, me decía, yo me quiero ir ya. Y ¿dónde está en su casa? Les preguntaban las hermanas. No, viene otra muchacha en el camino. Y le digo, ¿quién será? Y yo sabía que era tu mi hermana. Y así fue que ingresamos a la comunidad, y hasta la fecha yo me siento feliz. Y pues también estar en la comunidad, he visto también los signos de Dios en mi vida, y todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé que no es fácil, pero también las experiencias me han ayudado también a abrir más los ojos, ver más la realidad de la iglesia. Y por ejemplo, el carisma, me gusta mucho el carisma. ¿Cuál es el carisma de tu congregación? El carisma de nuestra comunidad es la primacía de la palabra de Dios. Ese es el carisma. Y hay 3 escalones, decimos. Uno, opción por los preferencial a los pobres. Nosotros evangelizamos a los pobres, donde personas más alejados de la diócesis, del país, donde no hay bus, donde no hay carros que llegan allá. Por ejemplo, tengo la experiencia en Cobán, en Quiché, donde los carros, las camionetas que se quedan 1 a 2 horas y tiene que caminar 2 horas en caballo, o a pie tiene que caminar. Y esto, para mí, esto me ha ayudado, y estas personas a llevar la palabra de Dios y conocer, para que conozcan a Dios. Y esto para mí, esto me ha ayudado a conocer mi comunidad, bueno, también a amar este carisma, y como es un regalo de Dios. Hermanita, ¿y en qué lugares ha estado usted? ¿En qué sitios el Señor le ha dejado esta misión? Compartir esta misión.
Bueno, ¿Todo ha sido en Guatemala? O sea, ¿ha estado todo el tiempo en Guatemala? muy bien. Pues en realidad, bueno, he estado en Centroamérica, pues he pasado en Salvador, en Honduras, pero solamente he estado en México cuando estaba en el postulantado y el noviciado. Qué bueno. Madre, y la manera como se hace que ese carisma sea versátil, que ese carisma se mueva, que ese carisma fluya en medio de los necesitados o de las periferias, como dice el Papa Francisco, ¿de qué medios se valen para llevar la palabra? ¿De qué medios? Sí, porque veo que acá tiene algunos libritos, va a visitas a las parroquias, ¿verdad? Esa es como la forma de cómo se mueven ustedes, ¿verdad? Pues bueno, ese es el carisma, como decía, pues uno es, lo primero es pues la opción por los pobres. Segundo, pues también promoción laical. Y el tercero es Misión Sin Fronteras. Es sobre donde nosotros evangelizamos, el apostolado sin fronteras, evangelizamos con todos los medios posibles. También, como le decía, pues no hay fronteras donde no pueden llegar a la gente, y llevamos un libro, a través de un libro evangelizamos las personas. Pero más, como le decía, nuestro carisma es la primacía de la palabra de Dios, para que las personas conozcan a Dios, que amen a Dios. Por ejemplo, la gente, nuestro fundador, el padre Amatuli Flaviano, que es italiano, él trabajó mucho en Oaxaca con los indígenas, con personas pobres, porque lo que él quería es que evangelizar a los pobres para que conozcan a Dios. Y así fue cuando surgió la comunidad poco a poco, y después hubo algunos deseos que querían ser religiosos, que querían quedarse por toda la vida. Así fue cuando el padre fundó la comunidad, Sociedad Misionera Apóstoles de la Palabra. Qué lindo. ¿Y son muchas personas que integran la comunidad? Bueno, somos bastantes, porque hay dos ramas, son tres. Bueno, aparte tenemos la rama femenina y masculina. Tenemos hermanas ya consagradas, varias hermanas, y también sacerdotes. También tenemos los laicos, que son matrimonios que, claro, que están en su casa, pero trabajan, tienen una promesa, que sirvan la iglesia dentro de su parroquia, trabajan en la comunidad, dan cursos, talleres, temas. Entonces esto, pero los que estamos a tiempo completo son la Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra y la Sociedad Misionera Apóstoles de la Palabra. La rama laical. Es decir, sí, ellos se dedican también a la formación de los laicos. Sí. Tema muy importante en el tiempo, hermanita Rosa Ofelia, porque nos deben ayudar ellos en la expansión del reino de Dios. La mies es mucha, los obreros son pocos, y nos tenemos que ayudar y valer de todos esos laicos que aman nuestras obras, que aman nuestras casas. ¿Qué le diría usted a las jóvenes que hoy nos están viendo, que les da esas ganas de ya, lo quiero ya, que quieren ya seguir al Señor? ¿Qué le diría usted a esas jóvenes para que ellas se motiven en este camino vocacional? Bueno, yo diría a todos los jóvenes que no pierdan el tiempo de cuando Dios le da la invitación a través de una persona, a través de una hermana, a un sacerdote, a un laico, no sé, puede llegar el llamado, porque sabemos que Dios no me puede llegar a mí personalmente, a través del llamado, la invitación que hace ciertas personas, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Pues yo le invito a todos los jóvenes que no pierdan esa oportunidad, porque Dios tiene un plan sobre nosotros, tiene un proyecto. Dios nunca se olvide de nosotros. Así que yo siempre he dicho a los jóvenes, nosotros no nacimos por casualidad,
Siempre Dios tiene un proyecto para qué estamos en este mundo, y muchos jóvenes a veces no están felices porque no saben por qué están, por qué nacieron, por qué viven en este mundo. Cuando saben, conocen por qué viven, pues saben que están libres, están felices, porque Dios tiene un proyecto sobre ellos, y pues también están felices, aceptan todo lo que viene, y pues el llamado de Dios en su vida. Pues es lo que yo le invito a los jóvenes, especialmente a todos los jóvenes, ¿verdad? Que también seguramente, o alguien tal vez está por ahí, está esperando el llamado de Dios, pues es su oportunidad. Cuando le llega la invitación, pues ahora sí que lánzate, joven, para que conozca a Cristo, y eso es lo que nos puede llenar de la felicidad que necesitamos. Hermanita Rosa Ofelia, estaba aquí mientras usted invitaba a los jóvenes pensando en su familia, en su papá y en su mamá. Después de que todo esto aconteció y que ya usted ya ha hecho un derrotero, que ya ha andado por todos estos caminos anunciando a Jesús la misma palabra, ellos, ¿qué les queda en el corazón del llamado vocacional suyo y de su hermana? ¿Cómo se sienten ese papá y esa mamá ahora? Bueno, yo veo cuando fui a vacaciones el año pasado, yo veo la felicidad de mis papás, y yo creo que lo que ellos están esperando es la consagración, los votos perpetuos, ¿no? Porque aún todavía, si Dios me permite, pues tal vez entre 2 años, 1 año, llegará el momento que ahora, pues, pero sin embargo, pues ya me siento como consagrada, y pues claro que el Señor me ha llamado para eso, y digo, pues mis papás están muy felices porque lo que yo veo en ellos, noto en ellos, ora mucho por mí, ora mucho, y digo, mi mamá es ministra, y digo, siempre ora por mí, y cuando voy en la casa oran por mí. Yo les digo, no hay ni un momento, si ellos hacen cuando yo estoy aquí, no lo van a hacer cuando no estoy con ellos. Y digo, pues entonces en eso pues yo noto, y ellos están felices, contentos. Pues mi hermana ya no está, ya se retiró, y ahora ya mi hermana ya tiene 3 niños, pero por lo menos vino a hacer la experiencia. Eso es lo más importante. Sí. Lo importante en la vida consagrada es llenarse del Espíritu de Dios, dejarse invadir por esa experiencia. El Señor nos da un poco de esa experiencia para ir y transformar las realidades donde nos toca transformar todo. Hay una cosa muy linda que usted ha dicho, hermanita Rosa Ofelia, y es, sé que mi mamá ora por mí, y estoy segura que ella, como es ministro de la Eucaristía, también ella va a seguir ofreciendo, intercediendo por mí. Hermana, qué importante es decirle a las familias que no se cansen de orar por sus hijos, que no se cansen de orar por ellos, de desearles a ellos un cambio de proyecto, una transformación. Es importante, muy importante, continuar el seguimiento del Señor. Y si los padres ya hicieron el propio, o los mayores ya, a los jóvenes, a los niños que van creciendo en la familia, inculcarles el amor a Jesús. Es, hermana, una bendición para nosotros que las familias sean formadas, y a través de la palabra y a través de su carisma. También hay formación, incluso con ustedes, de la formación de familias, ¿verdad, hermana? Sí, hermana, tenemos también curso que le damos a las familias, especialmente a todos los papás, jóvenes, temas para niños, para adultos, para pues cualquier categoría, ¿no? Pues sin embargo, pues también invitar a, como dice usted, pues a todos los papás que no se cansen, ¿verdad? Especialmente con los adolescentes, es un poquito difícil, pero también ellos viven su adolescente, viven su niñez, su juventud, pero también tener paciencia y no cansar de orar por ellos, para que algún día, pues sin duda, Dios obrará en la vida de ellos. Sí, me acuerdo en este momento, hermana, una experiencia tan bonita, un adolescente en mi país, con un espíritu rebelde, un corazón rebelde en contra de su papá y de su mamá. Y siempre mi consejo es, y ha sido, ore por él, ore.
Ya Dios se encargará del resto. Incluso a veces las palabras que mucho decimos a los chicos entra por un oído y sale por el otro, pero la oración no es así. La oración no se pierde, la oración hace en el joven lo que tiene que hacer. Y me acuerdo que pasó un tiempo y aquella mamá me llama y me dice, hermana, no me cansé de orar y hoy tengo a un joven que me pregunta, mamá, ¿cómo estás? Mamá, ¿qué necesitas? Mamá, cuenta conmigo. Y eso es, dice ella, el don de la oración. Hermanita Rosa Ofelia, nos tenemos que marchar con todo el pesar del mundo, ya que usted está acá y que nos ofrece también estas herramientas para conocer más a Jesús. Nos tenemos que ir no sin antes decirle muchas gracias, bendecirla. Muchas gracias. A usted muchas gracias, hermana, también por esta entrevista que Dios nos ha permitido en esta hora. Y que el Señor conceda a su congregación muchas vocaciones abundantes, que germinen para que sean muchas las personas que conozcan a Jesús. Y por favor, no nos cansemos de orar, ¿verdad, hermana? Sí. Como usted dice, tal vez esta entrevista sea el momento que Dios utilizó para que usted hoy tenga un llamado vocacional. Así, hermana, que un placer haberla tenido, hermana, con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Sí. Pues nada, el Señor nos bendice, nos sigue bendiciendo, decirles a todos que el Señor les siga sosteniendo, a quienes ven este programa, sosteniendo sus familias, no se cansen de orar y pedir para sus hijos el don vocacional, el don de la vocación a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Es una tarea de todos, pero especialmente de papá y mamá. Un saludito para todos, el Señor les guarde y les bendiga. Chao, chao. San Bernardino de Siena, 20 de mayo. Era muy simpático en el trato y las gentes gozaban en su compañía. Pero cuando oía a alguien que empleaba un vocabulario grosero y atrevido, le corregía con toda valentía para que abandonara esa mala costumbre. San Bernardino de Siena, 20 de mayo. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión. Oración de la Ascensión del Señor. Concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ascensión del Señor. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión. Que estas Pascuas fortalezcan nuestro espíritu y vivamos en función de las enseñanzas de Cristo. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión. A continuación, inversión y desarrollo. Los comentarios e imágenes emitidos por el siguiente programa son ajenos a Televisión Arquidiocesana y son responsabilidad de su autor.
Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Teletón 2023 y para ello nos acompaña Luis Fernando Cáceres, que él es de Fundavien. Bienvenido, Luis Fernando. Muchas gracias por el espacio, Jackie. Un gusto estar acá. Es un gusto tenerlo por acá. Vemos, Luis Fernando, el tema de las discapacidades. Hay diferentes tipos de discapacidades, pero cuéntenos específicamente cuál es la discapacidad neuromusculoesquelética. ¿Qué implicaciones tiene en la vida de las personas que sufren de esta discapacidad? Bueno, sí, cabal, la palabra es larga y te digo que la definición es muy parecida, porque al final es este tipo de discapacidad es la que se genera por la alteración o por enfermedad en el sistema precisamente neuromusculoesquelético. Y es importante notar aquí que estas pueden ser producidas de forma congénita, pero no, y es lo que generalmente tenemos en mente, pero también puede ser por enfermedades o traumatismos, es decir, traumatismo me refiero a accidentes. Tú sabes, puede ser resultado de violencia en la calle, digamos, el impacto de una bala, etcétera. Entonces, yo lo que quisiera tal vez transmitir aquí es que la discapacidad no la debemos de ver como que hay personas que tienen la desfortuna de que nacieron así. Todos podemos ser sujetos, lamentablemente, a una discapacidad neuromusculoesquelética, porque, como te digo, puede ser por tres fuentes: la congénita, la que viene derivada de enfermedades o la que viene por traumatismos. Así que al final, digamos que todos estamos expuestos a esto y si contamos con el entendimiento, que es lo que como tú partes del programa, de qué es lo que esto es, de pronto podemos generar, digamos, mejor conciencia y por lo tanto una mejor infraestructura para abordarlo. Interesante entonces lo que hemos escuchado de esta discapacidad y vemos entonces de que puede tener bastantes implicaciones en la vida de las personas. Y ahora cuéntenos qué es Fundavien. Bueno, mira, Fundaviem es una fundación sin fines de lucro que surgió en Guatemala en 1986. Eh, Antes de que si quisiéramos irnos mucho a la raíz de Fundaviem, todo parte porque un grupo de guatemaltecos en aquel momento, en 1985, quería apartar tiempos y recursos propios y ayudar a la sociedad. Y en aquel momento se pensó ayudar al Hospital de Rehabilitación Regional que queda en la zona 1. La fundación surge cuando en 1985 el programa regional de Teletón llega a Guatemala, que como sabemos surgió en Chile. Y no había, digamos, en Guatemala una infraestructura que pudiera hacer un evento de recolección como Teletón y tampoco que diera, digamos, la rehabilitación que daba organizaciones como lo que hoy es Fundavim. Así que este grupo de personas que te cuento formó Fundavim en un año después, en el 86. Como te digo, en el 85 fue que se hace la primera, pues se acercan las personas de Chile por primera vez a ver si alguien podía recoger el modelo en Guatemala. Y se genera la fundación precisamente para abordar específicamente, como dijimos anteriormente, la discapacidad del sistema neuromusculoesquelético. Y eso fue en abril del 86 y finalmente en diciembre, pues se hizo la primera Teletón en el país. Sí, yo recuerdo desde pequeña, siempre ha sido memorable la Teletón. Mis papás siempre decían, bueno, ya estamos esperando la Teletón y que hasta se desvelaban para escuchar cómo iban recaudando ese dinero para las terapias de las personas, ¿verdad? Y vemos entonces de que Fundavien ha ido impactando mucho en la vida de las personas, dándole esas terapias y permitiéndoles que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Porque eso es lo que se busca. Ahora entonces la Teletón viene de otro país y se ha ido, se tropicalizó aquí en Guatemala, ¿verdad? ¿Cuántas Teletones ya llevan? Pero esto surge, yo te diría, de pues, precisamente la Teletón de Chile. En aquel momento, en el 78, surgió por primera vez la Teletón en Chile. Don Francisco Mario Kreutzberg ya tenía en aquel momento el programa Sábado Gigante, pero solo en Chile. Todavía no había migrado a un plano regional. Y él tenía un segmento que se llamaba La Cámara Viajera. Y en la Cámara Viajera, don Francisco lo que pretendía era enseñar a los chilenos lo lindo que era, bajo su perspectiva, su propio país, Chile. Y entonces iba por todos lados de Chile, de norte a sur. Y en uno de estos viajes con el segmento de la Cámara Viajera, él iba caminando, digamos, el terreno que estaban visitando y creo que eran unos higos, pero vio como lo que él creo que era un perro amarrado a unos higos.
pero tenía un movimiento extraño, entonces se empieza a acercar y resulta que no era ningún animal ni ningún perro, sino era un niño con discapacidad física. Y en un, digamos, yo te diría, entrando en un momento de conciencia y profunda empatía, decide que tiene que hacer algo al respecto, y así es como empieza, digamos, los programas de Teletón. Y como te digo, te decía anteriormente, 7 años después buscaron traerlo también a Guatemala. Fue 8 años, digamos, un año después de eso que iniciamos, y básicamente hemos hecho todos los años teletones, menos el 21, que por pandemia fue muy, muy difícil generarla. Pero de ahí en adelante todos los años hemos tenido la fortuna de poder seguir con el movimiento. Excelente, entonces que han seguido con este movimiento de que ha unido a los guatemaltecos para el beneficio de las personas y tengo entendido que este año se va a realizar en Antigua Guatemala, ¿es correcto? Sí, mira, gracias por traer el tema a colación, porque es primera vez en todos estos años que sacamos al foro principal, porque tú sabes que mini teletones les llamamos, hemos tenido alrededor de Guatemala ya por mucho tiempo. Pero esta es la primera vez que sacamos el foro principal fuera de la capital. Y es una idea que queremos ir replicando a lo largo de los años. Y esta primera vez cabalmente vamos a inaugurar esta iniciativa de extraer el foro principal, y lo vamos a hacer precisamente en Antigua Guatemala, como tú bien mencionas. Excelente, porque Antigua Guatemala siempre ha llamado la atención por el tema de turismo también y ahora con lo de la Teletón va a ser de gran impacto ahí también. Y quiero felicitarlos también por las instalaciones de Fundavien. Yo tuve la oportunidad de visitarlos en el año 2016, muy bonitas, con mucha tecnología, también muchos aparatos y que están ayudando a estas personas a que se puedan desenvolver mejor. Ahora cuéntanos, Luis, con el tema de cuántas personas han sido impactadas con Fundavien. Nos gusta saber esos resultados porque cuando uno apoya también uno quiere saber esos resultados que han habido. Sí, sabes que digamos, después de esa primera Teletón del 86 se fundó el primer centro de rehabilitación, que es el que está en Misco. Y de ahí se han fundado otros 20. Al final tenemos 21 centros de rehabilitación que han dado de forma colectiva 10 millones de terapias. Y esas 10 millones de terapias han impactado de forma positiva, han ayudado a 900,000 guatemaltecos. Así que más o menos eso serían las cifras que yo te puedo dar, digamos, de la historia de, del ejercicio de rehabilitación que hemos tenido: 21 centros de rehabilitación, 10 millones de terapias impartidas, 900,000 personas, entre personas directamente rehabilitadas o en proceso de rehabilitación, y sus familiares. Y el centro de rehabilitación lo tienen también aquí en Guatemala y hay en otros departamentos. Sí, correctamente. Digamos, el que te diría que atendería la capital realmente está en Misco. Así que ese sería el que estaría atendiendo el departamento de Guatemala. Y los otros 20 están todos en el interior. Realmente digamos que en el centro, en la capital, solo tenemos uno de esos 21. Excelente. Ahora con el tema de cuándo es que se celebra la Teletón en este año 2023, ¿cuándo podemos esperarlo? ¿Qué actividades se van a realizar? ¿Qué tienen planificado? Bueno, ya tenemos entonces seleccionado, como te digo, el nuevo foro va a ser en Antigua, que regresamos a nuestro formato anterior. Digamos, las personas que nos han acompañado saben que cuando finalmente logramos, adentro de pandemia, digamos, del proceso de pandemia, hacer eventos, pues tuvimos que excluir al público, por razones que todos conocemos. Pero finalmente logramos regresar al formato usual, y entonces lo que vamos a hacer es tener otra vez este formato donde el público aporta toda esa calidez, y vamos a poderlo volver a hacer. Esta vez, como les decía, en Antigua. Por primera vez vamos a tener también, digamos, un Twitchathon. Vamos digamos, agregar una expresión de la Teletón de forma digital, y tal vez lo que quiero transmitir es que finalmente no solo nos encarrilamos en el camino que tenemos, sino otra vez volvemos a traer cosas innovadoras o digamos, novedosas para poder seguir, digamos, manteniendo sano al evento. Sano en el sentido sostenible, me refiero en el futuro.
Sí, qué excelente que están aplicando cosas innovadoras y estamos seguros de que todo va a salir súper bien, ¿verdad? Ahora, Luis Fernando, con el tema de la importancia de generar esos espacios de inclusión, a veces no nos ponemos a pensar como en el tema laboral, en el tema de salud, en el tema de educación. ¿Cuál es esa importancia de que estas